Tiene que hacer por ahí, va, todo el tiempo. Ese es el problema, Claro. Aparte sale de perdón. Tranqui, tranqui.
Miguel? ¿Le gusta? ¿O vas a ver la puerta? ¿Está la cuarta?
Dale, dale. Se va, se va, se va, se va. Agarrala.
vuelve, bien, bien, bien. ¡Saco de mierda! Solo uno acá. Teo. Ese Teo. Teo atrás. ¿Qué? Juan, volé, volé. Acérquese, acérquese. Me voy a poner un piercing acá. ¿Acá? Ya me puse una herida, pero me lo pusieron mal. Me quedó una marquita, pero no se ve mucho, creo. Sí. Me quedó re mal, o sea, me quedó así en vez de así. Entonces, cuando lo ponía, se salía el pelito para arriba. O sea, sí, quería... Primero puse el puntito y después quería pasar a la rodilla para que se cicatrice bien. ¿Sí? ¿Sí? Ah. Claro. Pasa que la rodillita... ¿No te la sacás a la noche? ¿No? A mí me pasó que con el palito, a la noche capaz que se me salía o se me empezaba a sangrar. No, y además es como que es más de que se mueva, cicatriza más Claro. lento. Pero viste que algunos no quieren ponerse la rodilla de una porque dicen que duele, Sí. yo este me lo hice yo en realidad. ¿Ah, sí? O sea, ya me lo había hecho de chica, me lo saqué porque me había hecho el de acá. Entonces como tenía ¿Sabés que yo quería primero me hice el puntito para ponerme la rodillita y después quería hacerme el labio? Pero los dos, ¿entendés? Es una cagada porque te queda un agujero. Yo tengo un agujero. No sé. No, ahora no, pero de día sí, después como de día se cae cuando vas a seguir, tengo un agujero. Yo quería... Pasa que eso es una paja, el labio, de cicatrizar y todo, ¿no? ¿No? Cicatriza súper rápido, lo que sí es demasiado porque ahí está lleno de nervios y la verdad siempre me dio cagazo. Sí, Ahora, sí. ya me lo saqué hace como un año más. Es jodido esa parte. Pero... Sí. No, es... Uno que te lo sabe poner bien, supongo que no pasaría eso, pero... Es mala suerte, o sea, justo Claro. la suerte de variabilidad anatómica que justo a vos te pasa un nervio por ahí. Claro. Una ranita, ¿entendés? Porque es chiquitita. Claro. O perder sensibilidad de algo. No, es horrible. Yo quería tener tipo la combinación, las dos arreglitas. Tipo de un lado y del otro.
Pero no sé. El del labio se me fueron las ganas Es un y dolor. este me lo hicieron mal. Claro, es un dolor innecesario. Bueno, Igual no es, no duele tanto. O sea, es el momento, ¿eh? a mí me dolió. ¿Sí? Pero cuando te pincharon, o sea, El que más me dolió. o en el proceso de cicatrizar. No, el que más me dolió es el de acá. Ay, sí. ¿Viste? Que ya me lo saqué la mano. Ese me dolió muchísimo. Sentís como que te agarran con una pinza, te dan como Ay, sí. se hace un cartílago re grueso. No, yo ahí, en la oreja en ninguna parte me gustaría. Nunca me pintó. Como que me gustan mis orejas limpias. Ah. Y bueno, yo el de nariz lo tenía de chica, por me lo hice como a los 15. Y después, como a los 18, me hice el de acá. Entonces me saqué el de la nariz. Se me cerró el de la nariz. Ujú. Se te cerró y lo tuviste que hacer de vuelta. Eso no lo hice yo. La pasé muy mal. ¿Cómo le hiciste? ¿Con una manzana? ¿Con qué? Esas que vienen con el ¿Pero qué? cachete, no, ¿Sin nada? o sea, que tenía como una marquita. Sí, obvio, te queda la marquita. Se había cicatrizado bastante. Ah, Me lo saqué por en el 2018 y ahora me lo volví a hacer hace poco, también que hace un año. ah, Habían pasado. pasó un montón de tiempo. Me dolió porque me lo hice yo y me dolía, entonces como que me pasaba. Bueno, viste que a mí se me salió durmiendo el... Apenas me lo había puesto unos días. Se me cerró el toque. O sea... Y me lo tuve que poner yo y sufrí como un perro. Te llora el ojo Sí, de ese lado. ¿sabes? Todo un llorón. Yo a las 5 de la mañana me había despertado con la patada sangrando. Hasta que ahí como que se rompió y todo. Y entró. ¡Apa! ¿Viste? Por eso, porque este lado es el que yo te dije que estaba como levantadito. Casi se cae toda la mierda.
Acá. Encima con el 10. Voy, Juan. Sea. Pues, cambio. Con mecha.